Martín, ¿qué te impide hacerlo? Si yo dejo de venir acá, esto no funciona. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis hermanos? Yo dejé el cuaderno sobre la mesa, lo miré a los ojos y le dije una frase que a partir de ese momento apareció en muchas de las reuniones que tuvimos, con él y con otros. Martín, para caminar el camino que querés vas a tener que sacarte los zapatos que te trajeron hasta acá. Y van a ser los mismos zapatos que usó tu viejo. No es solo cambiar tu trabajo, es cambiar la identidad, pareciera. Y eso duele. O fortalecer tu identidad. Y en realidad, cruje. Bienvenidos a Hitos Positivos. Soy Matías Clark, mentor ejecutivo, y este es nuestro capítulo 4 de este viaje que estamos haciendo juntos. Hoy vamos a hablar de una frase que cuando se la digo a un directivo en una mesa de reunión siempre produce el mismo silencio. Nadie se pone zapatos viejos para caminar nuevos caminos. Parece una obviedad hasta que se la aplicas a tu propia vida. Porque todos en algún momento queremos caminar nuevos caminos. Queremos cambiar de negocio, de rubro, de equipo, de rol, de ciudad, de versión de nosotros mismos. Pocos están dispuestos a soltar los zapatos que te trajeron hasta acá. Y después se sorprenden cuando el camino nuevo los lastima los pies. Hoy te voy a contar la historia de Martín, un empresario que heredó una empresa familiar y a los 52 años decidió reinventarse, como muchos de nosotros. Este capítulo va de algo mucho más profundo que el cambio, va de la neuroplasticidad, de la identidad, de cómo nos resistimos al cambio y cómo tratamos de convertirnos o no en alguien distinto. Y de cómo aún sí se puede independientemente de la edad. A Martín lo conocí un martes a las 3 de la tarde aproximadamente. Me acuerdo que era después del almuerzo. Un martes raro, lluvioso, uno de esos días en los que todo parece ir más lento. Me había citado en su oficina, teníamos un colega en común. Una oficina que cuando entré me pareció más un museo que un lugar de trabajo. Escritorio de roble macizo de los que pesan 200 kilos o más. Una alfombra bordó, gastada en los bordes pero muy limpia. Y en la pared una foto en blanco y negro del padre, de Martín, fundador de la empresa, sonriendo al lado del camión de reparto a sus 70 años. Y sobre el escritorio una virome de esas Parker, azul, una virome que me iba a enterar después que había sido del padre, con la que firmaba don Ernesto los cheques en los años 80 y que Martín seguía usando todos los días. Martín entró a la oficina con la corbata un poco desprolija, pelo canoso, como te mencioné antes, ya ha pasado sus 50 años, pero con ojos muy inteligentes. Se sentó frente a mí y rápidamente, sin preámbulos, me dijo: Matías, te pedí que vinieras porque estoy por tomar una decisión que no sé si tengo realmente la entereza para tomarla. Yo me quedé callado, saqué mi cuaderno, lo miré. Contame más, le dije. Y Martín me contó más, con detalles, con números. Una empresa de logística industrial que le había heredado de su padre hacía más de 25 años y que había podido multiplicar, a pesar de sus peores momentos, la facturación, y hoy le estaba yendo bien. Tenía un montón de empleados, clientes estables, márgenes buenos. Desde afuera, la foto perfecta. Pero Martín me dijo: hace 3 años o más que me levanto a las 7 de la mañana y antes de abrir los ojos ya pienso: uy, otra vez, no quiero estar acá, no quiero dirigir la empresa, quiero hacer otra cosa. ¿Qué cosa?, le pregunté. Martín se rió, medio incómodo. Vas a pensar que estoy loco. Dale, probá. Quiero empezar a viajar, me quiero comprar una moto. Siempre me dijeron que las motos eran peligrosas, pero yo la quiero usar para pasear. Por el otro lado, quiero contarles a otros mi experiencia para trabajar en una pyme familiar. Quiero educar y acompañar a otros. Mi experiencia para que no se vuelvan esclavos, como me volví yo, de una empresa heredada. Sobre cómo transicionar. Tengo un montón de aprendizaje, pero si no me gradúo, poco voy a poder hacer por otros. Y acá está lo interesante, porque Martín me contaba esto y mientras hablaba jugaba en su mano con la virome azul y la giraba entre sus dedos mientras la tapaba y la destapaba. La de su padre, la del escritorio, la de la foto en la oficina, la del hijo de don Ernesto. Martín, ¿qué te impide hacerlo? Si yo dejo de venir acá, esto no funciona. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis hermanos? Yo dejé el cuaderno sobre la mesa, lo miré a los ojos y le dije una frase que a partir de ese momento apareció en muchas de las reuniones que tuvimos, con él y con otros. Martín, para caminar el camino que querés vas a tener que sacarte los zapatos que te trajeron hasta acá.
Y van a ser los mismos zapatos que usó tu viejo. No es solo cambiar tu trabajo, es cambiar la identidad, pareciera. Y eso duele. O fortalecer tu identidad. Y en realidad, cruje. Martín se quedó mirando la foto de don Ernesto un buen rato y después me dijo, ¿y cómo se hace eso? Bueno, para eso estamos acá. Para acompañarte, para caminar juntos, para ayudarte. Porque seguramente, si vos querés acompañar a otros, te tenés que dejar acompañar a vos. Porque de eso se trata un poco mi rol. Yo entro en salas de directorios, en mesas de negocios, en distintas oficinas como estas, acompañando a otros directivos, ayudarlos a pensar. Y lo hago desde un lugar particular, ni de empleado, ni de socio, ni de amigo, casi de colega, con una mirada superadora que le permita tener una segunda opinión. Yo me especialicé en neurociencia del comportamiento y hay 3 conceptos que explican con precisión por qué cambiar la identidad es tan duro y al mismo tiempo tan posible. En primer lugar, podríamos definir identidad de muchísimas maneras y de alguna manera lo tratamos en el podcast anterior. Te invito a que no dejes de escucharlo. Pero primero hablemos de la neuroplasticidad. Durante décadas se creyó que el cerebro adulto era fijo, que era rígido, que las neuronas que tenías a los 25 eran las que ibas a tener para siempre. Hoy sabemos que eso de alguna manera es falso por completo. El cerebro humano se va reconfigurando literalmente cada vez que repetís un patrón nuevo. Se forman conexiones nuevas y las viejas, si no se usan, se debilitan. Por eso cada vez nos cuesta más acordarnos de las calles a medida que solo usamos el GPS. Vamos debilitando fortalezas que antes teníamos. Esto se llama plasticidad competitiva. Los circuitos nuevos compiten con los viejos por los recursos del cerebro. Dicho simple, podés a los 30, a los 50, a los 70 literalmente cambiar cómo funciona tu forma de pensar, tu cerebro. Con repetición, con intención, con práctica. Por eso te digo que la identidad se puede reescribir manteniendo la base sólida de quién realmente sos. No es una frase motivacional, es neurociencia. El cerebro, para dar lugar a lo nuevo, tiene que podar de alguna manera lo viejo, literalmente eliminar conexiones que ya no queremos usar. Y acá aparece algo interesante. La poda no es gratis, el cerebro registra pérdida. Hay un duelo neurológico real cuando soltás eso que te estaba identificando. Una rutina, un hábito que tuviste durante años. Por eso Martín, cuando imaginaba cerrar la empresa, no siente solo miedo, siente dolor, dolor neurológico. Como nos pasa a muchos de nosotros, no cambia solo tu identidad, cambia tu identidad como hijo, como padre, como hermano, como jefe. Y por eso, cuando tenemos que tomar decisiones de este tipo, siempre es bueno tomarlas acompañadas. Cuando repetís una acción muchas veces, las neuronas involucradas se recubren de una sustancia que se llama mielina. La mielina acelera la transmisión, hace que ese circuito de alguna manera funcione más rápido, más automático, más eficiente. Cuanto más años repetiste un rol, más mielinizado, se podría decir, está ese circuito. Por eso es tan natural, por eso es tan vos. Es tan Martín el hijo de. Tiene 25 años de mielina acumulada como legado familiar. Y cuando querés hacer algo nuevo, las neuronas nuevas no tienen esa mielina. Son lentas, son torpes y te hacen sentir un impostor. Habrás escuchado del síndrome del impostor. Es como si estuvieras fingiendo y no están fingiendo. Tus neuronas nuevas todavía no tienen la velocidad de las viejas. Necesitan de la poda. Los primeros meses después de haber pasado por un proceso de reconstrucción personal y haber creado una nueva empresa de otras que fui creando, pero en este caso junto a mi esposa, buscando una identidad familiar, sin duda me sentí un impostor muchas veces, porque muchas veces pensaba, ¿quién soy yo para hacer esto? Yo soy consultor, soy creativo, sé marketing, sé innovación, trabajo dentro de las empresas, pero ¿por qué me voy a dedicar a esto? ¿Y qué va a ser trabajar en un ámbito familiar dentro del vínculo del matrimonio? Hoy, muchos años después, ya estoy mielinizado, ya es real, ya es tangible, ya lo disfruto. Y ya no es un proyecto mío, no es solo mi identidad, es la identidad como familia, en la cual muchos de mis hijos pasaron muy rápidamente, traté de que no repitan mi propia historia, por la empresa, y hoy están volando alto en otras. Para ir cerrando los conceptos, vamos a hablar de un concepto que son los niveles lógicos de Dill. Los niveles, desde la programación neurolingüística hay un modelo muy útil para entender esto. ¿Sí? Son 6 niveles, uno adentro de otro, del más superficial al más profundo. Uno se denomina entorno. ¿Dónde estás y con quién?
2 es comportamiento. ¿Qué haces? 3 son las capacidades. ¿Qué sabes hacer? 4 son las creencias y valores. ¿Qué pensás que es posible y qué te importa? 5 son la identidad. ¿Quién sos? 6 es tu propósito. ¿Para qué existís? Esto es muy importante. Un cambio en un nivel superior reconfigura todo lo que está por debajo. Si cambias tu identidad, automáticamente cambian tus creencias o se fortalecen tus capacidades, tus comportamientos y hasta tu entorno. Si solo cambias el comportamiento sin tocar tu identidad, vuelve todo al punto de partida. Por eso las dietas no funcionan a largo plazo. Por eso la gente se propone dejar de trabajar tantas horas o dejar de fumar y a los 3 meses vuelve a trabajar o con el pucho en la mano. Porque no tocaron su identidad, no tocaron quién querían ser, solo tocaron el comportamiento. Martín no necesita hacer un curso nuevo, no necesita aprender una habilidad nueva. Necesita reestructurar su identidad. Que seguramente en esa reestructura mucho de lo que ya tiene son las bases sólidas sobre las cuales no va a reconstruir, va a edificar. Cuando ese cambio de identidad se produce, todo lo demás se acomoda. Como siempre, me gusta terminar de alguna manera dejándote alguna herramienta práctica. Invitarte a que tengas un cuaderno, una hoja donde puedas tomar nota. Me gustaría que puedas anotar algunas preguntas para que vos puedas respondértelas en el café que te tomes con vos mismo, poniendo tu celular en modo avión. ¿Esta decisión que voy a tomar, la estoy tomando con los zapatos viejos o con los zapatos que quiero utilizar de acá en adelante? Si la decisión encaja con los zapatos viejos, revisá si estás avanzando o simplemente repitiendo. Si la decisión encaja con unos zapatos nuevos, aunque sea incómoda, probablemente estés en el camino correcto. Hace un rato hablamos de poda. El cerebro necesita señales explícitas para saber que algo terminó, no basta con soltar mentalmente. A veces está bueno hacer algo simbólico. Cuando cerrás algo, cuando cerrás una etapa, cuando crees que algo tiene que terminar, siempre es bueno volver al punto de anotarlo, de hablarlo con alguien. Esto terminó y definir que terminó. Esto empieza y definir que empieza y poder darle una fecha. De esa manera es una buena forma de poder realizar una poda, pero una poda que entre a nuestra corteza prefrontal y que nos permita identificarla y trabajar en ella. La identidad no se cambia en un momento épico, se cambia en acciones chiquitas, diarias, mínimas, repetidas, por lo cual identifica cuáles son las acciones que vas a hacer de ahora en más en los próximos 90 días, después de estos ejercicios prácticos, para mañana ser distinto a lo que fuiste ayer. Te cuento cómo siguió Martín, porque no es una historia de Hollywood. Martín no cerró la empresa, no la vendió, no huyó, hizo algo más sabio, contrató un CEO profesional para que dirigiera la empresa. Después de un proceso de selección casi de 6 meses, le pasó la gestión operativa, se quedó como presidente del directorio con reuniones mensuales y armó despacio la plataforma que siempre soñó. Hoy, Martín es un colega, es un consultor que acompaña a otros. Te diría que es casi una competencia en algún punto. La última vez tomamos un café y me dice: Mati, es increíble, pero la empresa de mi viejo sigue funcionando. Creo que mejor que cuando estaba yo, a decir verdad. Hasta la modernizaron, ya no está más el cuadro ni la alfombra que vos conociste. Aunque la virome azul sigue estando sobre el escritorio. La misma. A veces cambiar no es soltar del todo, a veces es resignificar lo que ya tenés. Como dije antes, de alguna manera, edificar. Ahora te miro a vos del otro lado y te dejo una pregunta, la misma que me hice yo hace años, la misma que se hizo Martín. ¿Con qué zapatos estás caminando hoy? ¿Son los que elegiste o los que te pusieron? ¿Son los que te quedan o son los que te están quedando chicos? ¿Te animás a sacártelos por un rato? No te estoy pidiendo que mañana renuncies, no te estoy pidiendo que cierres, no te estoy pidiendo que sueltes. Te estoy pidiendo que te los saques un rato, que te mires los pies, que resignifiques, que puedas podar y puedas edificar sobre ello. Tu mente siempre está lista para cambiar, no tengas miedo, no sé qué edad tendrás. La neurociencia te lo confirma, la plasticidad existe a cualquier edad. Lo único que nos falta es tal vez una palabra justa, una compañía, un podcast o alguien que de alguna manera nos anime. No siempre hay que pedir permiso para empezar. A veces hay que soltar aunque duela y hay que trabajar en microacciones que nos permitan ir disfrutando de un nuevo camino.
Gracias por estar acá. Este fue nuestro capítulo 4 de Hitos Positivos. Si este episodio te movió algo, haceme un favor, mandáselo a alguien que esté en un momento bisagra, porque a veces esas frases que llegan en los momentos adecuados son los que nos ayudan y nos animan a dar el paso correcto. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Matías Clark Ochotorena y esto fue Hitos Positivos.